con la ministra Pilar Alegría y decirles que estamos hartas ya de ser agredidas permanentemente por el simple hecho de ser mujeres. Que colaborara en incitar campañas de odio y de insultos en redes sociales contra la ministra de Educación, Pilar Alegría, olvidándose de que en la política no todo vale. Yo nunca, jamás, había visto tal torrencial, tal magnitud de insultos, de vejaciones, fotografías, montajes, acusaciones. Buenas noches, España, y bienvenidos de nuevo al Mundo al Rojo después de esta Semana Santa. Y recuerden que si ustedes nos están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Pues ya han visto como en la izquierda se echan las manos a la cabeza cuando critican a Pilar Alegría por no dar explicación alguna de lo que pasó en Teruel, por no decir si durmió la cama, debajo de la cama de Ábalos, por no decir si estuvo en la fiesta o, no, o por mentir directamente diciendo que ella no sabía nada y que no había estado en el parador, cuando luego al final sí estuvo. Cuando ellos financian los insultos y las organizaciones que acosan a la derecha, que dicen, hacen documentales que luego ponen en televisión española, que llaman asesino directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ahí ellos se callan. Cuando hacen scratches, por ejemplo, a la que fue también presidenta de la Comunidad de Madrid, pues ellos callan. Si la izquierda, amigos, es la de la violencia, la de los scratches. Ahora, como haya en las redes sociales un breve insulto, un pequeño insulto que se salga fuera de tono contra Pilar Alegría, que ha insultado a todos los españoles, sobre todo nuestra inteligencia, es que es machismo. No, no es machismo. La gente está ya harta de esta chusma, de estos raterillos de tercera que hacen, que mienten, que tienen la corrupción como forma de comportarse, y la gente pues tiene derecho a expresar sus opiniones. Lo cierto es que dentro de esa provocación constante, de ese latrocinio constante, hay gente que se pasa 20 pueblos, por supuesto. Pero ni es machismo ni nada, es el grito del pueblo que está harto ya directamente. Y como grito del pueblo, pues hoy, lógicamente, luego hablaremos de la muerte del Papa Francisco I, amigos. Aquí vamos a contarles lo que fue Francisco I, ni vamos a hacer sangre de él, porque es una persona que hay que respetar, que está muerta, pero como dice el refrán, tanta paz dejes como la que vistes a los demás, querido Francisco I, más conocido como Bergoglio. Luego hablaremos de ello, porque atención, amigos, el juez Peinado, atención el caso Begoña Gómez, que da un giro increíble, de 180 grados y directamente rodea ya a Begoña Gómez y rodea la Moncloa. Ojo que el caso Begoña Gómez está ya en las puertas de Moncloa, está ya acercando al señor Bolaños y está, lógicamente, ya la señora Begoña Gómez a punto de caramelo. Y esto podría directamente también salpicar al presidente del gobierno. Le vamos a contar porque el juez Peinado ha pedido un careo entre el que fuera vicesecretario de Presidencia del Gobierno, mano derecha de Bolaños, y Ana Álvarez, la famosa asesora de Moncloa que trabajaba para los chiringuitos de Begoña Gómez. Atención, que el juez Peinado ve contradicciones en las declaraciones. Hemos visto dos declaraciones que ustedes han visto que son brutales. Cuando el vicesecretario de Presidencia dijo directamente que él pasaba los contactos a Bolaños y Bolaños decidía a quién contrataba. Lo cierto es que cuando Bolaños fue a declarar, dijo que él no decidía a quién contrataba y que lo hacía el vicepresidente de Presidencia. Por lo tanto, tiraba balones fuera. Pero lo más cierto es la declaración que hace Ana Álvarez,
que dice que ella fue contratada directamente por Begoña Gómez. En todo este enredo queda una cosa clara. Si el vicesecretario de Presidencia, el señor Alfredo González, decía que él pasaba los currículums y lo decidía directamente Bolaños, y la asesora de Begoña Gómez, esta que pagábamos todos con nuestro dinero para los chiringuitos de Begoña Gómez, dijo que fue Begoña Gómez la que le contrató, lo que queda claro es que Begoña Gómez intervino en la contratación. Y claro que la contratación, como decía Bolaños, en un principio es legal. Lo que no es legal, Bolaños, lo que no es legal y te va a llevar directamente caminito de Jerez, es el uso que hiciste de esa contratación. Es el uso que se hace de Ana Álvarez, que en vez de trabajar para cosas de Moncloa, de presidencia de gobierno, la pones a trabajar para los chiringuitos privados de Begoña Gómez. Y es que, claro, todo esto, amigos, el juez Peinado ha visto que hay serias contradicciones entre lo que dice Ana Álvarez, que a ella la contrata Begoña Gómez, lo que dice directamente el señor Alfredo, el vicesecretario de Presidencia, y lo que dice Bolaños. Bolaños se lava las manos y dice que la contratación fue su vicesecretario. El vicesecretario dice que no, que eso lo pasa a Bolaños y toma la decisión. Bolaños dice que Ana Álvarez no estaba bajo sus órdenes. Y lo que queda claro es que el contrato que se hace a Ana Álvarez dependía directamente, su jefe directo era Bolaños. Por eso este careo puede ser un careo explosivo, puede salir de todo, porque Bolaños se ha limpiado las manos como Poncio Pilatos, pero está pillado, porque una de dos, o cae el vicesecretario de Presidencia o cae Bolaños, y el vicesecretario de Presidencia, el señor Alfredo González, no está dispuesto a dar la cara por Bolaños. Si tira de la manta, como ya ha tirado y ha puesto a Bolaños a pie de la imputación, es evidente que Bolaños quedará solo ante el peligro. Y si Bolaños queda solo ante el peligro, también, amigos, solo quedaría ya un escalón, que sería Pedro Sánchez, porque Bolaños no contrataría a Ana Álvarez como para trabajar en Moncloa con un contrato público de categoría 30, y luego la pondría a disposición de Begoña Gómez para sus chiringuitos privados, sin que el presidente del gobierno interviniera. Eso es más claro y de agua. Y en eso el juez Peinado les está directamente haciendo el cerco. Cuando dicen, va esto muy lento, no pasa nada, tranquilos, tranquilos. Para que caiga, cualquier persona que sepa de estrategia, para que caiga una ciudad, se tiene que ir cercando poco a poco la ciudad, se tiene que ir construyendo las trincheras, hay que dejarles sin provisiones, y en este caso el juez Peinado está dejando sin provisiones. Begoña Gómez ya está vista para sentencia, pero ahora va Ana Álvarez, luego va Bolaños, y después de Bolaños irá Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y claro, Begoña Gómez no solo está ya metida en el lío de 4 imputaciones, va a su 5ª imputación. Y ojo, que lo más grave de Begoña Gómez es su actuación en el rescate de Aeroeuropa. Estamos hablando que ya la UCO, los informes de la UCO, hablan que Begoña Gómez, que Javier Hidalgo, llamó a Begoña Gómez para desbloquear el rescate de Aeroeuropa. La mujer del presidente del gobierno. Tiene todo sentido común. Javier Hidalgo era el que financiaba todos los chiringuitos de Begoña Gómez. Y Aldama no era capaz de que Ábalos y Koldo pues aceleraran el proceso de rescate de Europa. Por eso, en un momento de nervios, llama a Begoña Gómez, que al parecer, según los informes de la UCO, es la que directamente desbloquea el rescate. Esto según la UCO. Pero en todo esto, amigos, han salido audios que son brutales, que yo quiero ponérselos a ustedes porque es de aurora boreal. Vean ustedes el audio de Aldama y Javier Hidalgo hablando del rescate. Es un audio demoledor,
que deja las claras, amigos, con qué tipo de gente nos jugamos los cuartos. Escúchenlo. No llamar porque bueno, no te localizo. He hablado con Córdoba otra vez, me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro y luego con Saura y el jueves con Luis, Bartolomé, Saura y yo. Entonces, nada, yo voy a ir mañana por la tarde a Madrid para estar a primera hora el miércoles en Madrid, ¿vale? No tengo cobertura porque hay un vendaval aquí de la hostia, entonces ya te digo, ya señor, ya mañana hablamos y nada, me ha dicho Coldo, estás tranquilo, que tal y cual. Entonces ya te digo, mañana cuando tenga mejor cobertura te llamo. Si tengo luego un poco mejor, si baja el viento, pues hablamos más tarde. Venga, un abrazo. Sí, yo ando también con un poco de mala cobertura, que estoy en el mar, estamos volviendo a puerto y nada, sí me imagino que te habrá llamado porque le he llamado y me cago en su puta madre, porque ya está bien de que nos tomen el pelo y igual tú estás quedando mal con tu padre, con tu familia, con los empresas y con todo el mundo y yo a la vez contigo porque parezco gilipollas diciéndote las payasadas que me dicen que ya estoy escalnado. Así que ya le he dicho que arregla esto o se ha acabado todo. Pues amigos, unos audios demoledores, como el señor Aldama estaba metido directamente como lobista en la trama del rescate, utilizando a Coldo, el portero del puticlub, junto a Ábalos, que era el número 2 de Pedro Sánchez. Y luego ya, amigos, pues los escritos de la UCO que hablan que se mete directamente Begoña Gómez en el rescate, pero un rescate donde no solo está metido Aldama, Coldo, Ábalos, sino también está Nadia Calviño. Y un rescate donde también está Reyes Maroto. Y un rescate donde está también Teresa Rivera. Y donde está Pedro Sánchez. Y toda esta operación, amigos, y es que todas estas operaciones, sin el número 1, no hubiera sido posible. Esto es un escándalo sin precedentes. Decían que a Jean-Marie Le Pen le han metido cuatro años de cárcel porque con dinero de la Unión Europea pagara un asesor suyo. Begoña Gómez, ¿cuántos años de cárcel hay que meterla cuando con dinero de todos los españoles que se pagaba a Ana Álvarez, se la utilizaba ella como asesora? Pero claro, a ella ya que lo permite. En definitiva, amigos, lo que pasa en España es una auténtica caldera a presión. Estamos hablando de auténticos rateros, de auténticas personas que están al margen de la ley. Y claro, estamos hartos de tanta corrupción. Esto tiene que explotar. Y lo cierto es que las encuestas, que luego veremos, son encuestas que, bueno, el Partido Popular y Vox, pues ganaría las elecciones, pero vemos que el Partido Popular está estancado y ahora Vox empieza a caer. No lo entiendo, amigos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema básicamente es de comunicación y es de acción política. Porque si un partido como el Partido Popular está estancado y no crea ilusión, es porque los mensajes que lanzan a la población no crean ningún tipo de entusiasmo. Y por lo tanto la gente pues no se adhiere a esas ideas. O lo mismo pasa con el partido de Santiago Abascal. En definitiva, amigos, estamos en un momento, siempre lo decimos, muy difícil de la situación política. Pedro Sánchez, después de un año de la famosa carta y de su retirada, tendría que haber caído ya en cualquier país europeo, pero en cualquier país europeo hay oposición, que no le dejarían respirar. Aquí respiran cuando quieren, como quieren, y encima el Partido Socialista hace oposición a la oposición, mintiendo, creando fango, como ustedes quieran. Pero en un país donde la oposición está a la defensiva, cuando el gobierno está metido en casos de corrupción del calibre de que estamos hablando, es un país que no funciona bien. Y es un país, amigos, que puede terminar muy mal. Hoy tenemos que hablar de la muerte de Francisco, del Papa Francisco. Desde aquí mandamos el pésame al Vaticano y a todas aquellas personas católicas, muchas de ellas no se identificaban con el Papa Francisco,
pero deseamos que descanse en paz. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El Papa Francisco ha fallecido a los 88 años de edad en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano. El pasado 14 de febrero ingresó en el Hospital Gemelli de Roma, donde permaneció 37 días a causa de una insuficiencia respiratoria debido a una infección polimicrobiana que derivó en complicaciones de salud. El sumo pontífice reaparecía este domingo de resurrección en el balcón principal de la Basílica de San Pedro para impartir la bendición Urbi et Orbi y visiblemente débil deseaba buena Pascua a los asistentes en la que ha sido su última aparición pública. El sumo pontífice llegó al cargo el 13 de marzo de 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI, convirtiéndose en el primer papa jesuita y latinoamericano de la historia. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 y expresó su voluntad de ser conocido como Francisco en honor a San Francisco de Asís. En sus inicios fue presentado como un jesuita con un estilo de vida sencillo y austero, y se destacó de él su enorme preocupación por los desfavorecidos y su cercanía. Tras ser elegido como el papa número 266 de la Iglesia Católica, salió al balcón de la Plaza de San Pedro vestido todo de blanco y con una cruz de plata, dando comienzo a un legado que ha perdurado más de una década. Uno de los momentos más destacados de su pontificado fue su viaje a la isla de Lampedusa en 2013, tras el fallecimiento de cientos de inmigrantes que trataban de llegar a tierras italianas. El sumo pontífice arremetió contra un mundo al que no le importa si hay niños que mueren de hambre o gente que tiene que huir de la esclavitud, y llegó a calificar el naufragio como una vergüenza mientras pedía rezos para las víctimas. También fue comentado ese mismo año su viaje a Brasil, ya que durante el vuelo de regreso expresó su apoyo al colectivo LGTB, afirmando que no deben ser juzgados ni marginados. Además, en 2019, Francisco I eliminaba el secreto pontificio para los casos de abuso sexual, una reforma histórica para dar más transparencia dentro de la Iglesia, que dio respuesta a las reivindicaciones de las víctimas de pederastia. Otros viajes como el de Emiratos Árabes, su reunión con religiosos en Bangladesh, su encuentro con los pueblos indígenas, con el G7 en Apulia en 2024, así como su visita a Auschwitz o a la República del Congo, han protagonizado algunos de los hitos del Papa durante su mandato. Así, con la muerte del sumo pontífice se pone fin a una etapa de la Iglesia Católica marcada por el impulso de nuevas reformas y que ha despertado críticas entre los sectores más conservadores de la Iglesia. Deus, Pater, Filhos, Espíritu Santo. Pues críticas no, lo siguiente, luego veremos a Arturo Picatostes, amigos, que habla de que, ojo, él siempre ha hablado de que este Papa no es legítimo y por lo tanto el cónclave que se va a celebrar no es legítimo, porque a última hora el Papa Francisco, de la mayoría de los cardenales que van a elegir el nuevo Papa, los ha metido a toda velocidad. Algo extraño. Luego lo veremos. ¿Y por qué? Porque ¿qué está defendiendo las ideas de nuestro querido Papa Francisco? Pues son ideas, lógicamente, muchas de ellas que no coinciden con la doctrina de la Iglesia Católica. De hecho, llegó a decir que Jesucristo se equivocó. Llegó a decir, eso es una blasfemia, amigos. Yo lo siento, yo voy a contar las cosas como son. Si no les gusta, pero esa es la verdad. Y es que, claro, cuando un Papa, los enemigos de la humanidad, los enemigos de la civilización, halagan a un Papa, piénselo ustedes, porque cuando los malos dicen que el Papa es bueno y los buenos dicen que el Papa es malo, algo hay ahí que no encaja. Y es que hemos visto desde Otegi, desde Junqueras, desde Sánchez, desde el Partido Socialista, toda esta turba, amigos, halagando al Papa Francisco. Vamos a poner un ejemplo. La portavoz del Partido Socialista, escúchenla. Tenemos que comenzar lamentando el fallecimiento del Papa Francisco y trasladando las condolencias del Partido Socialista a la Iglesia Católica. El Papa Francisco fue un Papa al que le tocaron tiempos difíciles, un Papa moderno, un Papa renovador de su tiempo, un hombre que puso en el centro a los más vulnerables, a los migrantes, a los refugiados, a la infancia, y que tenía claro el valor del diálogo, del entendimiento y de la paz. Sin duda, su honestidad ha hecho avanzar a la Iglesia Católica. El mundo ha perdido un líder y un hombre bueno. Le deseamos que descanse en paz. Pues es normal que el Partido Socialista lo lamente, porque Papa Francisco se alineó constantemente con las dictaduras comunistas, por ejemplo con Cuba, con Venezuela, etcétera, etcétera. Cuando fue a Estados Unidos criticó la pena de muerte, pero no criticó en Cuba
la persecución política, por ejemplo. Eso hacía el Papa Francisco. El Papa Francisco se puso del lado de los independentistas, diciendo que teníamos que llegar a un acuerdo. Se puso del lado de la leyenda negra, ese Papa Francisco. Se puso del lado de las ideologías woke. Pero eso es el Papa Francisco. Ahora, si a ustedes todo esto le parece bien y entra dentro de del dogma de la Iglesia, pues bienvenido. Yo simplemente se lo cuento. Y luego, amigos, no se pierdan, porque con Arturo Picatostes hablaremos del cónclave, de cómo ha preparado el cónclave el Papa Francisco, con la llegada masiva de cardenales de última hora. Un escándalo que nunca ha visto antes la Iglesia Católica. ¿Y cuál es el fin de todo esto? ¿Mantener un Papa woke? Se lo explicaremos, porque aquí en el Mundo al Rojo, amigos, siempre contamos con los mejores y siempre les invitamos a que ustedes nos acompañen para luchar contra el eje del mal. Y con nosotros va a estar nuestro querido Javier Venegas. Junto a Javier Venegas también está Gabriel Araujo, Luis Losada, nuestro querido Fernando Sancho, Arturo Picatostes. No se lo pierdan, amigos, va a arder el plató cuando entre Arturo Picatostes. Mabel Petit. Y también estará con nosotros nuestro querido Gustavo Derestigui para hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos de América. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver: en la TDT de Madrid, TDT de Guadalajara. También nos pueden ver a través de la TDT de Aragón, de Galicia, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias, por las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, con Presión Fight TV Stick, compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También estamos en la plataforma Roku en los Estados Unidos de América. También estamos en las Calveras Americanas por medio de TV Libertad. Ya saben que nos pueden ver a través de la plataforma Digi en toda España. Y cómo no, recordarles que en redes sociales, en YouTube, nos pueden ver en estos instantes. Desde aquí, como siempre, a Mari Carmen, darles las gracias por esa gran labor, y a los miles y miles de personas que nos ven por esta red social. Y recordarles que pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669-7286-73. Y vamos a empezar, amigos, porque hace un año que Pedro Sánchez se retiró y hizo la famosa carta diciendo que estaba enamorado de Begoña Gómez. Era una farsa, era un farsante. Y por medio de esa carta, pues más o menos decía que todo era fango, mentiras, lo de la hermana, lo de Begoña Gómez, que era invención de la ultraderecha. Y es que esos recortes de prensa se han consolidado en 5 imputaciones y en más imputaciones. Esos recortes de prensa se ha consolidado también en que su hermano esté imputado 4 veces. Esos recortes de prensa han llevado a que su número 2 esté en el Tribunal Supremo imputado y que le hayan retirado el carné, bueno, el pasaporte. Que su querido Koldo también está imputado. Que Aldama, su amigo Aldama, amigo de su mujer y amigo de él, al que decía que estaba haciendo un buen trabajo, esté cantando la Traviata. Y que medio Partido Socialista y medio Gobierno esté a borde de la imputación, empezando por Torres, Santos Cerdá, Marlaska, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que el cerco a su familia ya es brutal. Lo hemos contado antes, lo de Begoña Gómez. Lo de Begoña Gómez no tiene impasse, amigos, no tiene impasse. Y si el juez Peinado no mete la pata, Begoña Gómez va a ir para adelante. Pero es que el hermano va para adelante. Es que Ábalos va para adelante. Y ojo, Ábalos quiere tirar de la manta. De hecho, ya ha dicho que vaya Marlaska al Tribunal Supremo. Y lo mejor de todo, y esto se lo adelantamos en exclusiva, el informe que seguramente salga esta semana de la UCO sobre Santos Cerdá. Estamos hablando, amigos, que el informe de la UCO sobre Santos Cerdá puede ser definitivo, porque ya sería la prueba definitiva donde no una persona aislada, no, donde el Partido Socialista como organización se podría convertir en una presunta organización criminal, porque ya serían 2 números
dos del Partido Socialista, dos secretarios de organización, Ábalos y Santos Cerdá, imputados por el Tribunal Supremo. Un Partido Socialista que en estos instantes está al borde del exterminio en el Parlamento español, que esa mayoría que tiene es un auténtico espejismo. Un Partido Socialista, amigos, que la estrategia del fango y de la ultraderecha ya no le funciona. Y es que después de un año de esa carta donde Zapatero hizo todo lo posible junto a la China mandarina que ahora gobierna sobre Sánchez para que continuara este gobierno, un gobierno con unos aliados poco fiables como narcodictaduras venezolanas, cubanas, nicaragüenses, marroquíes, los comunistas chinos, un gobierno fuera de las grandes alianzas. De hecho, la visita de Cuerpo a Estados Unidos ha sido una auténtica humillación. Y es que este año ha sido un año perdido para España, sin presupuestos, con la economía cada vez con mayor deuda, con mayor paro y con mayor número de mentiras y de escándalos jamás visto. Y además con un Partido Socialista intentando destruir el Poder Judicial, intentando acabar con la presunción de inocencia, con un Partido Socialista que es el hazmerreír de Europa, del mundo, con un gobierno, amigos, donde el principal valor es o haber estado implicados en caso de corrupción o no saber prácticamente ni leer ni escribir. Esto, después de un año de esa famosa carta, ha convertido a España en una auténtica chirigota de la corrupción, en un auténtico estercolero donde la mafia, nunca mejor dicho, campa por sus anchas y donde los españoles tenemos el tiempo contado para rebelarnos y acabar con la mafia o sucumbir ante ellos. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a seguir contando cosas aquí en el Mundo del Rojo que hoy no se lo pueden perder, señores. Hoy la noticia estrella es la desgraciada muerte del Papa Francisco. Nunca hay que alegrarse por la muerte de nadie, eso lo digo. Porque al final nosotros somos cristianos y no hay que alegrarse de la muerte de nadie. Todo lo contrario, hay que dar el pésame. Pero vean ustedes cómo ha dado el pésame Pedro Sánchez. Dice, el pésame de Pedro Sánchez al Papa Francisco ignorando el cristianismo causa indignación. Tenemos al otro lado de Sky a Luis Losada. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Pues aquí, de luto, porque la verdad es que la noticia, es verdad que el Papa estaba enfermo, muy enfermo, pero ha sido una sorpresa, por cierto, la ha pillado trabajando. Ayer estuvo todo el día en el Urbi et Orbe, a pesar de que le habían recomendado reposo, estuvo en el Urbi et Orbe. Esta mañana, a las 7:30 de la mañana, la ha pillado trabajando y bueno, pues ha producido el colapso. La verdad es que el cuerpo ha dicho que no daba para más. Pero lo más llamativo ha sido la actitud del gobierno, no solamente el tuit de Pedro Sánchez, con ese lacónico, hablando del Papa Francisco como si fuera un personaje que estaba ahí, que predicaba prácticamente la doctrina del Partido Socialista, sino el propio Bolaños, en una significación increíble, con corbata negra, crispón en la bandera de España, dando el pésame, tratando de patrimonializar al Papa Francisco. Eso es lo que me ha parecido más indignante, porque no ha habido ni una sola mención al catolicismo, ni a la Iglesia, ni al cristianismo, no ha felicitado la Semana Santa, cuando sí que felicita el Ramadán. Es decir, que hay una cristianofobia total y, sin embargo, con el Papa Francisco lo tratan de patrimonializar, porque luchó por la igualdad, por los pobres, por el cambio climático, bla, 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 ¿no? Casi que se había afiliado al Partido Socialista. Hombre, un poco de respeto, ¿no? Yo creo que tratar de utilizar políticamente una figura como la del Papa Francisco
Francisco, a mí me parece indignante. Por eso han salido memes de todo tipo y chirigotas de todo tipo, casi como que si el CIS de Tezanos ha decidido que el próximo Papa ya no va a haber cónclave, el próximo Papa va a ser Pedro Sánchez. Bueno, pues chistes de ese calibre, porque la verdad es que el tuit de Pedro Sánchez ha sido bastante indignante. Lo comparas con tuits del propio rey Felipe VI, del rey Carlos III de Inglaterra, que por supuesto no es católico, y en fin, de otras personas, incluso del propio Trump, pues hay un gesto de respeto infinitamente superior al que ha realizado Pedro Sánchez. Y eso es que es muy triste, porque España, aunque a Pedro Sánchez le moleste, sigue siendo una nación católica. Y esta Semana Santa lo hemos visto. Es que las millones de personas que han salido a las procesiones ha sido espectacular. Para terminar, ¿usted cree que este cónclave que se va a celebrar, donde la mayoría de los cardenales han sido nombrados por el Papa Francisco, va a ser un cónclave, digamos, que respete pues el pensamiento general de la Iglesia Católica? Yo creo que sí. Es que yo no creo que el Papa Francisco haya irrespetado la doctrina social de la Iglesia ni la teología. Y tampoco creo que el próximo Papa lo vaya a hacer. Así que ya veremos a ver qué es lo que hay, porque hay mucha quiniela, muchas quinielas sobre quiénes son los posibles papables, ¿no? Hay quien habla de Pietro Parolin, el actual secretario de Estado, hay quien habla del cardenal Sara, hay quien habla del arzobispo de Budapest. Bueno, cada uno tiene sus preferencias. A mí me gustaría, honestamente, el de Budapest y, en su defecto, el cardenal Sara. Pero es solamente una preferencia. En todo caso, yo creo que yo soy creyente, creo que el Espíritu Santo va a revolotear como revoloteó en la elección del Papa Francisco, y que elegirá lo que sea mejor para la Iglesia. ¿Qué será? Pues no lo sé. Dice el presidente de la Conferencia Episcopal que habrá sorpresas, ya veremos. Pues don Luis Losada, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo, y recordad a todo el mundo que el próximo domingo a las 22 horas don Luis Losada estará con su programa Con España a Vueltas, en un programa que no se lo pueden perder, porque tiene varias novedades exclusivas guardadas debajo de la manga. Eso es, información con criterio, así que ahí les espero el próximo domingo. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y vamos a presentar a nuestros invitados que ya están aquí con nosotros. Está don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. Hola, buenas noches, Jesús. Un placer. ¿Qué piensa usted del próximo cónclave? Bueno, no sé, visto lo visto, yo como Van visitó al Papa y pasó lo que ha pasado, pues estoy esperando que Van visite a Sánchez cuanto antes y que no se demore mucho más, ¿no? Parecería que sí, ¿no? Pero vamos, la verdad es que desconozco todo el tema religioso, pues yo... Luego vendrá Arturo Picatostes. Ajá. No se lo pierda, porque va a explicar todo de arriba abajo y se va a contar aquí lo que no se cuenta en ningún lado. Señor Venegas, buenas noches. Espero que no nos visite Vance. Que se quede, con la guadaña, ahí, ¿no? Con la guadaña. La verdad es que, en fin, no sé, tiene mala pinta, lo de Vance. Pues luego hablaremos del Papa Francisco. Vamos con esta noticia que habla, dice, el núcleo duro de Sánchez y Bolaños, atención, dominaba paradores cuando ocurrió la juerga de Ábalos con prostitutas. Señor Araujo, estamos hablando de que esto de paradores, que ha salido Pilar Alegría, que se ha hecho la víctima ella, pobrecita, porque la han insultado en redes sociales. ¿Sabe usted lo que la han insultado? Ahora, no dimite después de haber mentido a todos los españoles, que eso sí es un insulto a todos los españoles, sigue en el puesto, y toda la cuadrilla está controlaba paradores, la gente cercana a Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez también sabía el espectáculo dantesco con prostitutas y orgías que había en paradores y otros sitios que no nos hemos enterado. Efectivamente, bueno, Paradores está presidido por Pedro Saura García, conocemos que es uno de los que aparece en toda la investigación de la UCO en referencia al caso Mascarillas de Koldo, porque él estaba allí con varios correos que se intercambiaba con Isabel Pardo de Vera, y luego la verdad es que ha sido vergonzoso las explicaciones de la señora Pilar Alegría, primero mintiendo y luego reconociendo, porque había muchos testigos de trabajadores de paradores que decían que estaban allí, y luego no se explica por qué, estando a 30 kilómetros de su domicilio, por qué ha pernoctado en paradores. Estaba a 30 kilómetros de su casa, ¿no? ¿Debajo de la cama de Ábalos?
Pues no lo sabemos. Esa es la pregunta. A mí realmente la pregunta no es si estuvo en el Parador, que estuvo. Claro. La pregunta es si participó en la fiesta y si durmió debajo de la cama de Ábalos. Esa es la pregunta. A mí quién duerme con quién me da lo mismo, sinceramente. Lo que sí me interesa es que no se pague esa fiesta con dinero público, y ese es el problema, que nos estamos habituando a estas bacanales, a estas orgías, que por mí, digo... Pero bueno, ya es responsable. Sea quien sea. O sea, uno no puede ir a un Parador y destrozarlo, No, claro. y ella es responsable como delegada de gobierno. Con vuestro permiso, a mí sí me importa. Claro. Sí me importa, pero vamos, no por nada, no porque sea una persona mojigata, sino porque son los ministros de mi gobierno y a mí me interesan las formas también. Sí, me preocupan las formas. Yo creo que precisamente uno de los problemas que está teniendo la democracia en estos tiempos es que se han perdido las formas en todo. Entonces se pierden las formas. Si no mantienen las formas, la gente no respeta. Es decir, al final todo se toma chirigota. Es decir, yo creo que cuando ella esté de vacaciones, o el ministro, la ministra, el que sea, esté de vacaciones y vaya con quien quiera, pues me parece muy bien. Pero cuando tú estás yéndote a Teruel o a tal, es decir, con otros ministros, oiga, mire, no. No, porque no estás, es decir, cuando tú estás en política y sobre todo tienes cargos como ministro, oye, pues vamos a dejarlo claro, vacaciones pocas. En realidad no deberías tener casi vacaciones. Además, si no te gusta, nadie te obliga a estar. Te vas a tu casa. Pero si estás, no hay vacaciones. O sea, es decir, un presidente no tiene vacaciones. Eso de que te vas 5 días o desapareces como ha hecho Sánchez ahora. Pues mire, no. O sea, los autónomos no tienen vacaciones en España, básicamente. Entonces, yo creo que las formas importan mucho. Y creo que se han perdido las formas. Y que una de las partes que está destruyendo la política y la corrupción es la moral social. La moral, es decir, que no tiene que ser exactamente igual tu moral a la mía, pero... Permítame, porque voy a hacer una corrección que me acaba de mandar un telespectador, que tiene toda la razón. Me he confundido con la asesora de Begoña Gómez, y no es Ana Álvarez, sino Cristina Álvarez. Tengo que pedir disculpas a todas las Anas por el editorial. Y lógicamente es Santos Cerdán, con N, ¿vale? Vamos a continuar con esta noticia que dice que Ábalos gestionó en coordinación con Aldama e Hidalgo los mensajes del rescate a Air Europa sin estar aprobado. Esto es brutal. O sea, ya estaban gestionando el rescate sin que el rescate estaba aprobado. Bueno, porque lo daban por aprobado. Es decir, blanco y en botella, como ese gran ministro, ¿no? Ese gran genio de la política, ¿no? Sí. Yo creo porque ellos descontaban. Es decir, el corralito es suyo, el dinero es suyo, o sea, es nuestro dinero, pero el dinero del rescate lo manejan ellos. Yo creo que ellos daban por descontado. No tienen que respetar ningún trámite, ninguna formalidad, ningún control, ninguna nada. Es decir, pues claro que lo dan por hecho. Es que no lo vemos a todas horas. Yo creo que no solo en esto, ¿no? Sí, además hace meses que venimos hablando, que lo hemos hablado. Ahora realmente hay una confirmación y una constatación oficial de lo que veníamos diciendo nosotros hace meses. Yo recuerdo aquí en este plató, don Jesús Ángel, que realmente hemos hablado de esta cuestión. Habíamos hablado precisamente de esas investigaciones periodísticas, esas primeras filtraciones de esas investigaciones de la UCO. Y además, según lo que se podía deducir de las declaraciones tanto de los testigos como de los investigados, que aquí había tomate, ¿no? Entonces, efectivamente, y ahora realmente estamos constatando, efectivamente, estos indicios, ya hay una solidez porque hay una investigación muy sólida de la UCO que sigue trabajando bajo muchísima presión, eso también hay que decirlo, muchísima presión. Están trabajando ya al límite y están... Cuéntenos esto sí. Porque sabemos que Marlaska está actuando bajo bambalinas, a los mandos de la UCO los está friendo, directamente friendo, para que, lógicamente, no sigan las investigaciones que son brutales y que, si siguen así, van a meter a medio gobierno en la cárcel. Cuéntenos eso porque usted tiene información. Sí, la información y también lo que podemos también constatar, don Jesús, por ejemplo, con la declaración de los policías en la investigación del desmontaje de Ocon Sur, que han declarado que los policías, que ellos, en sede judicial, los policías no
ponían la mano en el fuego por el informe que habían firmado sus superiores. El juez le llega a preguntar 3 veces al policía, oiga, ¿usted ratifica lo que dice el informe? Y dice, no, eso yo se lo digo a mi jefe y mi jefe escribe en el informe lo que él quiere. Esto es el problema que tenemos ahora con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y específicamente con los agentes de la UCO, que yo tengo varios ¿Hasta conocidos. cuándo puede aguantar un agente de la UCO la presión de un ministro, de un gobierno, de sus jefes? Están viendo que ahora son auténticos héroes porque saben que están siendo monitorizados. Todos sus terminales informáticos están siendo monitorizados. No pueden investigar más allá de lo que específicamente es ese cupo, ¿no? Tampoco pueden echarle más tiempo del que está adjudicado. Así que se están realmente comportando como verdaderos héroes. ¿Están contando con los recursos necesarios para ello? Bueno, para las investigaciones, por ejemplo, en República Dominicana los recursos han sido mínimos. Claro, pero es el problema que no ha habido una colaboración activa por parte del gobierno dominicano. Entonces, claro, realmente la Guardia Civil no tiene competencia para presentarse allí y requisar nada, sino sencillamente es lo que le dejan. Una vez fuera de la frontera de España, evidentemente tiene que supeditarse a la voluntad del gobierno de turno, ¿no? Y una última pregunta. Si usted sabe de gente que sufre grandes presiones, sí, lógicamente para que no se investigue determinadas cosas. Le digo más, Jesús, le voy a decir una revelación muy grave de un caso que tengo. Le están colocando pruebas falsas, le están colocando pruebas falsas a determinados mandos de la Guardia Civil para quitarlos del medio. Con eso le digo todo. Yo estoy con un caso específico de ese tema. Esto es lo que estamos contando ya es mafia total, o sea, que le coloquen pruebas falsas para quitarlos del medio. Es que yo tengo un caso así que de dos, este Guardia Civil tiene dos casos que le han colocado, le han denunciado falsamente. Es más, es tan falso que al prorrogar, la jueza se ha olvidado de prorrogar la instrucción y han falsificado la notificación para que, como si hubieran sido notificados antes de los 6 meses. Es gravísimo. Esto va a ocupar titulares de todos los medios porque es gravísimo lo que estoy contando. Es un caso real que yo estoy trabajando en él ahora mismo y es realmente desesperante. Este Guardia Civil, además padre de familia, muchas veces se viene abajo llorando y realmente hay muchos mandos que están sufriendo unas represalias absolutamente terribles. Pues desde aquí todo nuestro apoyo a los héroes de la UCO, a los héroes de la Guardia Civil que luchan contra el sátrapa, contra la corrupción, contra los enemigos de España. Esto es brutal lo que acaba de decir el señor me ha dejado helado. O sea, sospechas que pueden llegar a hacer este tipo de cosas. Lo que pasa es que, claro, es decir, tener que colocar, esto es como las películas de mafiosos, ¿no? O de los policías corruptos, ¿no? Que le colocan al otro el droga que no es suya. El lionés es de broma al lado de esto. No, claro. Es decir, es que estamos llegando a unos niveles que no nos damos cuenta, porque por eso decía que lo de las formas empieza a importar más que nunca, porque cuando hemos perdido las formas... ¿Usted ha escuchado alguna vez que a los mandos de la Guardia Civil le pongan pruebas falsas para que caigan y salgan de los casos? El cuerpo, o sea, eso viene de arriba, o sea, eso no viene de abajo. Yo desgraciadamente desde hace tiempo vengo escuchando cosas muy fuertes sobre la presión a la que a veces se someten a los cuerpos de seguridad del Estado, a los servidores, a los que investigan, en muchas circunstancias. Sobre todo en casos en donde de repente aparecen pues algunos políticos implicados, pues ya sabemos, los propios policías se la rifan para no ir, ¿no? Es decir, para no hacerse cargo, porque saben que les va a oler la cabeza a pólvora, ¿no? Entonces, hay ya una serie de tics en España con respecto a las investigaciones de la policía, a la Guardia Civil, que son muy, muy preocupantes. A veces hay que acordarse de Pérez de los Cobos. ¿Cómo? ¿Fueron a por él? Claro. Pues si van a por ese señor, ¿qué van a hacer con un sargento? Coronel de la Guardia Civil fueron a por él, a pesar de que los tribunales le daban la razón. Y todo por negarse a incumplir la ley. Y además porque Marlaska le obligaba a incumplir la ley. Y un hombre en una posición visible, perfectamente visible, con una jerarquía, en los medios focalizando, es decir, que es un tipo que en un momento dado lo que hagan con él salta a la vista. Pero, ¿y un sargento? Claro. Que está investigando en Cuchitril? Le pueden hundir la vida. Un guardia básico, un guardia, bueno, me refiero a un sargento porque ya tiene un cierto rango, cuando llevan algún tipo de asunto ya tienen una cierta
importancia, ¿no? Pero bueno, es decir, es que pueden hacer que la gente se llegue... Bueno, hay guardias civiles que se suicidan. Sí, los casos se multiplican. En la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado la cantidad de suicidios que hay es una cosa, y en los últimos tiempos se ha disparado a unos niveles escandalosos. Y yo lo que he dicho, ya usted sabe, Jesús me conoce bien, que yo todo lo que digo aquí lo demuestro. Yo tengo las pruebas para demostrar todo lo que acabo de decir perfectamente. Esperemos que prospere ya esta causa judicial y la podamos hacer pública cuando tengamos ya un procedimiento definitivo, ¿no? Pues vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque, ojo, con quién gente nos estamos metiendo. Estamos hablando de que Al Capone era una hermanita de la caridad al lado de estos tipos. Vean ustedes esta noticia, dice, derrotas, reprobaciones... Sánchez, 20 meses arrollado por el Congreso y el Senado. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Bonanita tutón, se puede decir también, ¿no? Se puede. Aquí se puede decir de todo. De todo, pero que sea dentro del orden y la ley, ya sabe usted. Bueno, 20 meses de Sánchez... Y en español también. 20 meses de Sánchez que ha sido un auténtico desastre desde el punto de vista legislativo, sin presupuestos, con la corrupción por todos los lados, un año desde la famosa carta, la familia acorralada, los casos de corrupción que han hecho reventar al Partido Socialista por un lado, por todos los lados, pero ahí está, sigue Pedro Sánchez. ¿Por qué sigue Pedro Sánchez? Cuando... Sigue Pedro Sánchez porque España es un Estado fallido. Es decir, si hubiera una jefatura del Estado, digamos, entre comillas, en condiciones, que además ahora mismo se han sumado muchísimo, ya unos cuantos millones de votantes que apoyaban a la monarquía, ahora dicen que no, según el estudio de Electomanía, un documentado informe que presentó el otro día. Es una pena, pero es así. Es decir, Sánchez no puede seguir porque está incumpliendo la ley, es un fuera de la ley, no tiene presupuestos, no puede aprobar nada, le dan más de los 100 proposiciones se las han tumbado. Es decir, él no tiene gobierno, no puede gobernar, está estafando a la población, ya no a sus votantes, o sea, está estafando a los españoles. Eso es una estafa, vamos a ver, no me refiero a un ilícito penal, estamos hablando en lenguaje coloquial, que ya sabe que por ahí hay muchos nerviosos y dicen, no estamos acusando de ningún ilícito penal ni de un delito. Estamos hablando en lenguaje coloquial, en lo que se entiende por una estafa al propio pueblo español, porque tú dices que tienes una mayoría para gobernar y es mentira, no la tienes en absoluto, por lo tanto no puedes seguir allí, no debería. Alguien, si España no fuera un Estado fallido, debería decir, es imposible hacer esto, no se puede seguir así, y mucho menos en las situaciones en que se acumula, porque se acumula esa falta de mayoría, se acumula que está rodeado de imputados por todas partes. Esto no hay democracia que se vea. No hay una sola democracia donde en una situación así esté rodeado de imputados el presidente de un gobierno siga como si no estuviera pasando nada. Es decir, un presidente del gobierno que se apoya en un fugado de la justicia para poder gobernar. Esto no se ha visto en ningún país del mundo. O sea, esto es un hecho, lo que está haciendo Sánchez son hitos históricos. Y bueno, al Senado ya ni va, hace cuánto que no va, yo creo que prácticamente ya no va al Senado. Y al Congreso va y luego está un rato, dice, coge las fuerzas que tiene que coger para parecer que él aguanta el tirón y que lo tiene todo controlado, y al cabo de unos minutos luego se va, porque no lo puede aguantar, está en una situación que todo esto de la resistencia, no hay resistencia, es que así resiste cualquiera. Es decir, ¿por qué no está Sánchez? Porque no lo echan. Quien lo tiene que echar, quien le puede dar una indicación, quien le puede decir, no tienes mayoría de gobierno. Esto es una barbaridad, es una aberración democrática, es una estafa a los españoles, al pueblo español. Y esto es lo que se está produciendo. Esto es lo que se está produciendo, ni más ni menos, don Jesús Ángel, una auténtica estafa a los españoles. Y bueno, pues es que en esa situación, ¿qué resistencia tiene Sánchez? Aguanta que no tiene resistencia, pero si es que así resiste cualquiera. Pone, claro, dice, oye, he colonizado todas las instituciones.
y al frente de la Casa Real, incluso, que es la única que me podría decir como jefe del Estado alguna indicación, por lo menos dentro de los ámbitos constitucionales que se pueden tomar, y decir, no, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que está pasando aquí? O sea, he puesto a uno que era número 2 mío en el Ministerio de Asuntos Exteriores, mi número 2. Oye, es que no puede ser, es que es una gravedad, y eso es un Estado fallido. Un Estado fallido hasta que se ve en muchísimas cosas, en que se apoya para gobernar en un fugado de la justicia española, en que se va a Ginebra a negociar con él y a negociar el futuro de España, de si España va a seguir siendo una nación o vamos a reconocer a Cataluña como nación, ni más ni menos, y se va con un verificador salvadoreño que no pinta nada en los intereses de España. ¿Pero esto qué es? Y todo tragando, el que presume de ser un garante. Es que es el problema de España. Es que ese es el problema de España. Que el Estado es fallido. Y por eso Sánchez no tiene que aguantar ni resistir, pero ¿qué resistencia tiene? Si es que nadie le dice nada, pues a seguir, le da igual, mañana lo imputarán. Es más, hasta lo podrían condenar. Yo creo que es que le iba a dar igual. Pero vamos, mañana lo imputan a Sánchez y va a seguir igual. Es que este es el drama. Pues pero claro, el problema es el Estado, el problema es el Estado es fallido. Creo que usted ha dicho una... Con la aprobación de la amnistía y si demostró claramente dejando abandonados a su suerte a miles de personas durante días y días en las riadas de Valencia, viendo por la noche desde sus casas cómo estaban los voluntarios con escobas y con herramientas artesanales intentando hacer la labor que tenían que hacer miles de militares con sus medios. Le digo que creo que ha dicho una cosa fundamental y ya lógicamente le voy a despedir, pero quiero que, pues lógicamente, felicitarle porque ha hecho algo fundamental. No tiene a nadie enfrente Pedro Sánchez. Por eso puede aguantar hasta que le dé la gana. Señor Fernando Sancho, felicidades por su comentario y reciba un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo para todos. Y amigos, nos vamos a darles un consejo de publicidad a todos, porque ya lo saben, renovar sus muebles es renovar su vida. Vaya a conocer Muebles Adama y le sorprenderá todo lo que pueden hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño en salones, dormitorios, comedores. Aproveche sus precios especiales y renueve su hogar con estilo. Muebles Adama en la calle General Ricardo 190 o en la web mueblesadama.com. Y hombre, con Muebles Adama, amigos, tienen un servicio postventa que no lo tienen en ningún otro lado. Ni IKEA, ni Ikeo, ni Conforama, ni nada de eso. En Muebles Adama, amigos, ustedes tienen un servicio postventa prácticamente de por vida. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan. Prepárense. ¿Están ustedes preparados? Porque viene Arturo Picatoste a hablarnos de lo que ha sucedido hoy, de la muerte del Papa Francisco I. Pero nos va a hablar del plan de Papa Francisco I para que continúe otro Papa Woke. Más cardenales ha nombrado el ex-Papa Woke que el santo Juan Pablo II y Benedicto XVI. Atención la jugada, continúa. El objetivo de la masonería, de las élites woke, es controlar el Vaticano. Se lo vamos a contar todo, con pelos y señales. Y quien no esté preparado para escuchar esto, pues que se tape las orejas, los oídos, como hace con las mentiras de la televisión española. Todo esto después de publicidad, no se nos vaya, pues si no nadie se lo va a contar. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales
cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y yo le preguntaba a nuestros invitados cómo era el refrán, tanta paz te lleves como has dejado, ¿no? Como paz dejas. Como paz dejas. Sí, bueno, es un, te refieres porque estábamos hablando fuera de, sí. En esta pausa, ¿no? Del fallecido Papa, ¿no? Francisco. Sí, sí, que desde aquí, lógicamente, mandamos el pésame a él y a toda la familia y a todo lo que representaba, sobre todo a Biden, a Zapatero, a Maduro, todos esos les damos el pésame porque representaba todo eso, ¿no? Sí, bueno, lo que y Yolanda Díaz, y Yolanda Díaz. Atendió a Yolanda Díaz. Es el Papa más celebrado por los que no son católicos. No, digamos, incluso yo no quiero hacer tampoco porque acaba de fallecer y la verdad es que toda vida, y especialmente la de un Papa, merece para mí un respeto, ¿no? Claro. Pero, no obstante, es llamativo que es el Papa más celebrado por todos aquellos que de alguna manera detestan a la Iglesia. Entonces, claro, es algo que también te da que pensar, ¿no? Otegui, Junqueras, sí, Irene Montero, todo Pablo Iglesias, todos estaban conmocionados. Que no es que sean anticlericales, que son tienen una aversión con la cuestión del cristianismo y sobre todo del catolicismo bastante enfermiza, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente pues se identifican con este difunto Papa. Bueno, pues, oye, pues yo he tenido un Papa y que veo muy difícil que nadie lo supere, que es Juan Pablo II, y yo creo que es uno de los, no solo como Papa, que ya como Juan Pablo II. Juan Pablo II, que no solo como Papa, sino como hombre de historia, un hombre que marcó esa impronta, pues la típica figura histórica de las que hay muy poquitas a lo largo de un siglo, ¿no? Entonces, para mí, un hombre además que sí que demostró, bajo mi punto de vista, una caridad, una bondad y una valentía enorme. Bueno, a mí este Papa no terminó nunca de llegarme, pero
como decía fuera del micrófono, vamos a esperar a que esté el cuerpo frío, porque es que por un poco de cuestión de no hacer... Yo lo único que me ensañarse, ¿no? Lo único que me pregunto es qué le han dado ayer para poder salir en papamóvil y tal, y al rato morirse. O sea, algo le han tenido que dar el domingo, o adrenalina o algo, para poder estar así. Pues porque... es que se ha muerto de un ictus. Ya, pero claro... Porque ten en cuenta que estuvo intubado. Aquí hablamos que fue un milagro. Fue un milagro que una vez de estar tantos días intubado saliera de allí. Este Papa decía que vacunarse era un acto de amor, así que tampoco me sorprende en absoluto esto, ¿no? Pues vamos a conectar con don Arturo Picatoste. Buenas noches, don Arturo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Os estoy escuchando que estáis refiriendo al Papa Juan Pablo II, que es clave en lo que os voy a contar. Bueno, lo primero de todo, este Papa, bueno, el Papa difunto, que paz descanse y que Dios lo tenga en su gloria. Difícilmente. Bueno, pero esperemos. A lo mejor nosotros no somos quien para decir dónde tiene que estar. Pero ha nombrado 135 cardenales deprisa y corriendo. ¿Cuál es el fin de nombrar 135 cardenales? Ahora hay más cardenales que los nombrados por Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿Por qué ha hecho esto de esta forma tan rápida? Explíquelo. Bueno, es evidente que porque lo ha hecho. Lo ha hecho porque quiere mantener la línea que él ha iniciado. Él se ha dedicado a una agenda. Lo suyo es una agenda, la Agenda 2030. Él fue puesto ahí por el globalismo satánico. Él es un infiltrado, o fue un infiltrado en la Iglesia Católica desde los años 60. Parece ser que no tenía muchas ganas de ser sacerdote porque no fue ordenado con el diaconado, y entonces llegó a su ordenación sacerdotal, que si la hizo con dolo, pues fue una ordenación sacerdotal inválida. Imagínate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un gran impostor, un hombre que ha vivido en la mentira durante décadas, en el fingimiento, y es que Juan Pablo II nos advirtió en el Catecismo, en el número 675, de cuál iba a ser la última prueba que iba a vivir la Iglesia. La última prueba es aquella en la cual se va a poner a prueba la fe de la Iglesia mediante una impostura religiosa, a través de la cual se va a revelar el misterio de iniquidad. Y esa impostura religiosa necesita un impostor. Ese impostor fue Bergoglio, lo eligieron, lo pusieron ahí, y bueno, es que llevamos muchísimos programas en mi canal de YouTube explicando esto desde hace varios años, 2 libros donde hemos explicado todo este tema, los 4 caminos a través de los cuales se explica por qué Bergoglio realmente no ha sido papa. Y esta es la clave, entender que él fue un antipapado, lo que hemos tenido durante 12 años, compartido 10 años con Benedicto, el verdadero papa que mantuvo el munus, y Bergoglio estos últimos 2 años se quedó solo, aparentemente como el papa oficialmente, pero esto no es una cosa nueva en la Iglesia, Jesús. En la Iglesia hemos tenido casi 40 antipapas, entonces no es cuestión de echarnos las manos a la cabeza. Lo que pasa, si es cierto, es que este es el de la última prueba del Catecismo de Juan Pablo II, y eso ya son palabras mayores. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha puesto estos personajes, que también estos cardenales falsos, al ser nombrados por él, son falsos si él es un antipapa? Si estamos hablando de un antipapado, lo que significa que el siguiente cónclave será también nulo como el anterior, el que le eligió a él. Recuerda que cuando él salió elegido, dijo de manera burlona a los cardenales que Dios les perdonara por lo que habían hecho al elegirle a él. Él sabía, él iba con su agenda, él durante 12 años se ha limitado a poner una agenda. Esto es una agenda, aquí no hay ningún tipo de sorpresa. En todo esto él ha seguido pues un guión preestablecido para tratar de acabar con la Iglesia Católica. Nos hemos quedado sin cátedra de la verdad, a la muerte del Papa Benedicto estamos huérfanos y nos sostiene la Virgen y la fe. El que no ame la verdad, pues va a ser engañado, lo dice la palabra de Dios. Por no haber amado la verdad, Dios les envía un espíritu de confusión. Así que a todos tus oyentes, a todos tus invitados, pues tenemos que saber todos los católicos que si no renovamos las promesas bautismales, si no nos tomamos en serio la fe, el misterio de iniquidad está campando a sus anchas en el Vaticano actualmente. Lo de esta mañana ha sido una vergüenza, lo del cardenal Farrell, cómo ha presentado a Bergoglio, cómo ha anunciado en minuto y medio la muerte de este personaje, poniéndolo como ejemplo de vida entregada al Evangelio y al Señor, lo cual es falso de toda falsedad, porque si algo ha traído este señor es un antievangelio y un ataque
directísimo contra el depósito sagrado de la fe y de la moral de la Iglesia, así que esto es lo que tenemos, preparar un falso cónclave con gente que siga su agenda, que siga el engaño. Quiero leerle la siguiente noticia. Dice, los 3 cardenales que tienen en sus manos la sede vacante. ¿Cuáles son estos 3 cardenales que podrían ser nombrados papa, en su opinión? Yo la verdad es que cuál pueda ser nombrado papa, nosotros hicimos un programa que hablábamos de un filipino chino, este es el que podría ser el próximo papa, pero es que va a ser un antipapa, es que nos da igual el que sea realmente, te lo digo de verdad, y el que sea seguro que está dentro de la agenda, lo tienen ya preestablecido, entonces que sea africano, que sea oriental, que sea, es que sinceramente a mí me da igual, o sea, me da igual porque sé que forma parte de la agenda de este globalismo satánico, y lo que sí que nosotros pensamos es que está pronto a ser elegido, sea este o sea el que sea, el siguiente o cuando quiera que sea, pero probablemente el próximo, el que va a dar el ataque final a la Eucaristía. Tú sabes que están atacando la Eucaristía cada vez más, la misa tradicional cada vez es más difícil de celebrar, están haciendo cambios también en la misa actual, Novus Ordo, en fin, el ataque es la Eucaristía, y eso es lo que está profetizado públicamente en la Biblia, y eso se va a cumplir. El que elijan a uno o elijan a otro, sinceramente es secundario. Pues señor Picatostes, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo, y reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Yo sé que lo que digo pues no es políticamente correcto, no lo dice la mayoría, pero si buscamos la verdad os vais a dar cuenta que está justificadísimo lo que decimos. Pues reciba un fuerte abrazo. Vamos a continuar hablando precisamente del Papa. En el sentido, habla esta noticia de los enemigos del Papa Francisco, cardenales rebeldes y su preocupación por el Opus Dei. Señor Araujo, ¿estos eran los enemigos del Papa, los cardenales rebeldes y su obsesión por el Opus Dei? Pues la verdad que no tengo idea, porque sinceramente yo el tema religioso pues no lo llevo, y menos los asuntos papales y talmente. Lo que sí, que creo que todos los que sí somos cristianos, ¿verdad? Y que sí que exigimos en la Iglesia un papel mucho más activo en lo que estamos viviendo, en el contexto político, sobre todo en el de crisis del cristianismo, el peligro que está corriendo el cristianismo específicamente en Europa y más que nada en España. Ahora realmente sí que hay que tener frente a la Iglesia a los mejores, los más cristianos sólidos. Están siendo masacrados por todo el mundo y yo no he visto al Papa decir absolutamente nada. No ha habido mucha... No. Pero están masacrados, o sea, en Siria, en África, en muchos lugares masacrados. Aquí la propia España constantemente ataque a los cristianos, día sí, día también. Nadie dice ni pío. Exactamente. Se ha convertido en una fe peligrosa ser cristiano, es decir, esa es la realidad. Pero yo estoy de acuerdo, yo creo que además hay que empezar una de las cosas que más me irritan es ese flirteo, esa broma, ¿no?, entre cristianismo y comunismo, ¿no? Es decir, creo que el Papa en alguna ocasión hizo alguna broma diciendo que no, que los comunistas eran cristianos, es decir, no al revés, ¿no? Es decir, una cosa parecida, no sé si es literal, pero entonces vamos a ver, el cristianismo tiene el libre albedrío, eso no existe en las ideologías, la ideología es machamartillo, ¿vale? Entonces, el cristianismo tiene que tomar una decisión, y es una decisión no de hacer política, pero sí de ayudar a las personas que son cristianas a construirse de arriba abajo y a ser personas enteras, íntegras, que tomen las decisiones conforme a lo que es el bien, es decir, a tomar decisiones correctas. Y a mí me parece que con este Papa ha habido mucho bla bla de los pobres, de los desfavorecidos, de los desheredados y tal, y yo creo que eso es un maniqueísmo que no tiene nada que ver con la cuestión cristiana. Es decir, por supuesto que estamos con los pobres y con los que están desvalidos, pero faltaría más. Pero la cuestión es de una sociedad occidental, por ejemplo, cristiana, que ha perdido el norte, que ha perdido sus valores o sus principios, si se quiere, y que la Iglesia está luchando por los desfavorecidos. Mire, no, usted tiene que luchar por los principios que nos han hecho ser cristianos, los que nos han hecho ser cristianos, y no solo por estos o por aquellos. Oiga, mire usted,
Entonces, es un poco, para mí, yo no voy a ser muy crítico, porque no entiendo, pero para mí, no sé si será un fraude o será un papa falso, yo ahí ya no me meto, pero lo que sí me ha molestado bastante de este papa, me ha disgustado de este papa, es sentirme que le importaba a todo el mundo menos los cristianos. Claro. Sí. Vamos a continuar con esta noticia que habla de Nostradamus, predijo la muerte del Papa Francisco, dice así es la profecía del Papa Negro y el fin del mundo. Dice la muerte del Papa Francisco, día 21 de abril de 2025 a sus 88 años, parece ser como cada vez que tiene lugar un hecho relevante, una predicción de Nostradamus que se ha cumplido. El profeta y boticario francés Michel Nostradamus ha dejado la huella en la historia por las predicciones que escribió en 1555. Así su última aparición fue el domingo de Pascua y es para dar la bendición Urbi et Orbi. Así lo expresaba el carmalengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, este lunes por la mañana en un comunicado: con el profundo dolor tengo que anunciar que Papa Francisco ha muerto a las 7:35 horas de hoy. El obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre, su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor. Y es que, amigos, estamos hablando de que la predicción de Nostradamus es la llegada de un Papa Negro, que sería este Papa, y el siguiente sería como una predicción del fin del mundo. Esto es lo que dice la predicción. Seguro que llega el fin del mundo y sigue Sánchez. Exactamente. Esperemos que las bases, aquí yo creo que tiene que moverse, sobre todo los fieles, exigir... Pero ¿cómo van a moverse si 135 cardenales han sido nombrados por de Gloria? Pues de la misma manera que lo hace de la misma manera que lo hace la sociedad civil con sus políticos, tienen que hacer los fieles con la Iglesia, porque realmente las bases de la Iglesia sí que están funcionando. Los curas de los pueblos, yo estoy mucho en los pueblos, ahí la Iglesia funciona. Son verdaderos líderes espirituales. Es la mayor ONG, no ONG, o sea, mucho más que una ONG del mundo, ayudando a los pobres. Sí, eso funciona muy bien. Es que pero... eso está funcionando. Bueno, esa es la base. Esa es la base de todo. Si está fallando la cúpula, si es una estructura evidentemente piramidal, pues la base es la que tiene, la que mayoría, la que está sosteniendo la Iglesia, es la que debe tomar cartas en el asunto, exigir realmente a los sacerdotes un poco el moverse con esta cuestión y plantear realmente los problemas graves que están suscitando del retroceso a nivel de fieles también en la Iglesia, que hay una crisis sin precedente en cuanto a la cantidad de fieles. También está perdiendo fieles la Iglesia precisamente por esta deriva ideológica. Así que esperemos que realmente se reconduzca cuanto antes, ¿no? Pues vamos a hablar del Papa Francisco también y su enfrentamiento con Trump. Dice, murió el Papa Francisco, dice, la tensa relación con Donald Trump por las deportaciones de inmigrantes y los recortes del USAID. ¿Por qué el Papa Francisco, que paz descanse, bueno, tenía entre ceja y ceja a Donald Trump, una persona que está en contra del globalismo, está en contra de las deportaciones de Donald Trump, pero las deportaciones de Obama no? Está siempre en contra de unos políticos, de Milley, de Trump, etcétera, etcétera, pero luego de los verdaderos personajes siniestros como Maduro, Fidel Castro, el castrismo, etcétera, etcétera, a esos pues no lo veía tan mal. Es que vivimos una época especialmente desagradable, porque yo creo que es una época en la que se tiende a ideologizar absolutamente todo. Y la Iglesia, pues a través quizá de algún signo, de un papado con un signo más, de aquella manera, pues también, ¿no? En lugar de ser una institución que está por encima de ese tipo de cuestiones, pues ha significado también, y dentro de la propia Iglesia hay una pugna, y dentro de los grupos de la Iglesia hay pugnas, pues, por ejemplo están los distributistas, ¿no? Los de la... los que creen de alguna manera en una especie de tercera vía, ¿no? Entre el capitalismo y el socialismo, y no sé, como la cultura, ¿no? Esta doctrina social de la Iglesia, y siempre la Iglesia había sido, desde un tiempo, había aprendido a ser, o era, mucho más conforme con la persona, ¿no? De acuerdo, de hacer a la persona más íntegra, más valiente por sí misma,
más de dejar que la gente elija, que la gente crea, que tenga su relación de fe con Dios como cada persona considera que debe tenerla, porque eso es el libre albedrío, ¿no? Tú, ¿cómo mantienes tu relación con Dios y con el bien y con lo correcto y lo incorrecto? Entonces, y ahora vivimos una época en la que parece que hay sectores que quieren convertir la Iglesia casi como una especie de ideología, ¿no? Como distributista, comunista, vamos a luchar contra tener dinero es pecado, es decir, cosas que no dice, ni siquiera lo dice el Evangelio, es decir, ¿cómo se llama? El buen samaritano es buen samaritano precisamente porque tiene dinero. Si no tuviera dinero no hubiese podido ser un buen samaritano. Es decir, no es lo que tengas, sino lo que hagas con lo que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que hay una tendencia a convertir la Iglesia, pues con este Papa especialmente, a mí me lo ha parecido, pues una especie de otro partido político en liza, ¿no? A nivel global. Exactamente. Dele Dios lo que es de Dios y dale a César lo que es del César. Y algunos, pues eso, no se lo aprendieron. Cuando dieron la clase no estaban. Y sobre todo, alguien que dice que Jesús se equivocó, pues hombre, no puedes decir doctrina que va en contra, precisamente, de lo que dice tu doctrina. O criticar la evangelización de la Iglesia Católica en América, cuando fue el mayor hecho histórico que se hizo, con esa demagogia barata. La verdad que, amigos, la Iglesia no está para tener papas comunistas, ni papas woke, ni papas que defiendan los pensamientos globalistas ni masónicos, no. Y quien quiera venderle eso, pues cómprenlo, pero yo no se lo voy a vender, yo no se lo voy a vender. Descanse en paz el Papa Francisco y esperemos que la Iglesia dé un cambio, en el buen sentido, porque por donde le estaban llevando era por el mal camino, por el camino que no marca Dios, ni las enseñanzas de Jesús, no, todo lo contrario, por el mal camino. Y así lo decía su cruz masónica, con el pastor, con los pies al revés, que tenía el Papa Francisco, para llevarnos por el mal camino. Pues ya se acabó el pastor y los cerdos, ni esas cruces, y esos símbolos satánicos tienen que desaparecer de la Iglesia, porque la Iglesia tiene que llevarnos por el buen camino, por el camino de la fe verdadera. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir con el juez Peinado. Atención, fija para el 14 de mayo un careo entre el testigo que señaló a Bolaños y la asesora de Begoña Gómez. Atención, esto que puede ser mortal, señor Araujo. Sí, estamos hablando de que el señor Bolaños ha lanzado balones fuera y ahora el juez Peinado ha dicho vamos con la asesora de Begoña Gómez y el que era vicesecretario de Presidencia, hay contradicciones, vamos a aclararlos y una vez que se aclara esto, iremos a por Bolaños. Claro, hay que explicar a la ciudadanía qué es el careo. El careo significa cuando hay dos testimonios contradictorios sobre alguna cuestión muy relevante que se está investigando, se puede acordar tanto a la parte de instrucción como luego de abierto el juicio oral. En la fase de instrucción lo que tiene que hacer el juez Peinado es citar en ese día 14 de mayo, como ya lo ha hecho, a los dos testigos que tienen ese testimonio contradictorio, volver a leer sus declaraciones a cada uno de ellos, a Alfredo González, que es el señor que usted ha comentado, y a Carmen Álvarez, la asesora de Moncloa, les va a repetir lo que han dicho en sede judicial, les va a dar la oportunidad de rectificar o aclarar algo y específicamente les va a preguntar sobre esas cuestiones contradictorias. ¿Y cuál es la cuestión contradictoria? Ni más ni menos que quién ha nombrado a la señora Cristina Álvarez. Porque Cristina dice que fue Begoña Gómez. Exactamente. Que ella está ahí por Begoña Gómez. El vicesecretario de Presidencia dice que él pasó los candidatos a Bolaños y Bolaños lógicamente lo firma. Pero luego dice Bolaños que esta persona no dependía de ella, cuando sí dependía de ella. O sea, claro, ahí la cuestión. El problema es que la señora Cristina lo dice que ella fue nombrada, que a ella le ofrecieron y ella no sabe realmente quién es, que ella depende del tema de presidencia de Moncloa y ya está.
El señor Alfredo González dice que ahí él hacía nombramientos como chorizo. ¿Por qué? Porque era una cuestión que ahí había cambio de gobierno y había que nombrar, y era estos nombramientos sin ningún tipo de pasar ningún tipo de trámite, sino sencillamente era una cuestión que a él le pasaban nombre y venga, a este, y ni currículum ni nada. Ahí han pasado varias Jessica y varios Pepitos, porque claro, esto era lo que había. ¿No? Y cuando fue preguntado específicamente el señor Bolaño en la Moncloa por el juez Peinado, él dice que no era una cuestión suya. Así que es muy importante este acto del 14 de mayo, este careo, ¿no? Este careo. Vamos a continuar, atención, con esta noticia. Fíjese, un asesor de Bolaños aspira a presidir el tribunal clave en los casos Begoña Gómez y novio de Ayuso. Uno de los aspirantes a presidir la Audiencia Provincial de Madrid integra el grupo de trabajo del ministro de Justicia sobre la ley de enjuiciamiento criminal y cooperó con el departamento desde la llegada de Dolores Delgado. El Consejo General del Poder Judicial tiene aún pendiente uno de sus nombramientos más sensibles. Decidirá en las próximas semanas quién presidirá la Audiencia Provincial de Madrid. La plaza, siempre delicada, ha adquirido en los últimos meses mayor peso aún a la vista de casos como el del novio de Isabel Díaz Ayuso o la investigación sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez. Señor Venegas, estamos hablando de nuevo que la justicia española no puede estar en manos de los políticos. Este domingo yo escribí un artículo precisamente hablando de que vamos hacia un nuevo régimen político. Deberíamos ir hacia un nuevo régimen porque lo que no puede ser, lo decía antes nuestro compañero, ¿cómo es posible que Pedro Sánchez esté todavía y nadie le pueda...? Pues oiga, muy sencillo, el modelo político que tenemos no ha dotado los mecanismos suficientes como para tener un control sobre el poder, ya está. Si el señor este no quiere dimitir, nadie le va a echar. Es decir, ya está. ¿Qué ocurre con los jueces? Pues eso también, otra cuestión. Oiga, mire, yo no considero que un juez... Hay determinadas funciones públicas como un juez, un fiscal, un abogado del Estado, es decir, que no puede tener ningún contacto con los políticos. Si usted aprueba una posición de juez, entra en la judicatura, usted es juez. Y si usted quiere ser otra cosa... Se sale y va usted a la política. Y entonces entra en un despacho de abogados, como asesor, como jurista, como usted quiera. Y entonces esto es lo que no puede ser. No puede ser que un nombramiento tan sensible vaya a poder ser alguien o alguienes, porque no solo es del PSOE, es que la alternativa es otro señor que ha sido un alto cargo en la Comunidad de Madrid, que también es juez. Que no puede ser. Entonces, estamos hablando, decía el señor, nuestro compañero Sancho, un Estado fallido. No es un Estado fallido. Es un sistema, un modelo político fracasado, fallido, porque no ha establecido los mecanismos imprescindibles para que determinadas cosas no se puedan hacer. No entren en discusión, ¿no? Es decir, de que a ver si vamos a un juzgado y lo denunciamos. No, directamente digan, no se puede. Y lo pone usted clarísimo en la Constitución. O en la ley de leyes, me da igual. Nada, esto está manga por hombro. Aquí te meten a un juez de ministro o un señor, o incluso, oiga, mire, la función pública a ciertos niveles, donde tienes potestad como un juez o un inspector fiscal, es decir, tienen que estar ahí. Ni excedencia ni gaitas. Igual que los abogados del Estado. Oiga, que la mitad de los abogados del Estado están en excedencia. Oiga, me parece una estafa. Claro. Es un cuerpo de élite que es necesario para defender los derechos del Estado en cuanto a representación de los ciudadanos, es decir, de nuestros intereses, no de los de Sánchez. Y están la mitad en excedencia. Tienes que, claro, se ha construido un sistema modelo político que está lleno de agujeros. Es como un queso Gruyère. Claro, aquí, ¿cómo vamos a echar a Sánchez? Y al que venga tampoco. Claro. Es que es el problema del sistema. Yo, que me he estado estudiando, como ha habido elecciones en Ecuador y saben que me gusta mucho el tema electoral. Luego hablaremos. Pero quería saber quería informar a los españoles cómo son las cosas en otros países, porque el gran problema es que en España creemos que todos los países funcionan como el nuestro y no es cierto. En Ecuador, por ejemplo, hay 5 poderes
completamente limitados. No son 3, son 5 poderes. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el poder de transparencia en Consejo Social y el poder electoral. Son 5 poderes. Y el poder electoral, todos esos son completamente independientes. No pasa como aquí, que el gobierno saca un real decreto y se está inmiscuyendo en tareas legislativas. Joder, que el gobierno se sienta en el Congreso. Claro. Es que los bancos azules. Pero vamos a ver, ¿usted es ministro o es congresista? Claro. Pero no puede usted estar en el Ejecutivo y estar en el Congreso, en el Legislativo. Es que son cosas que, es que son cosas de Europa. Y luego ellos eligen el Poder Judicial. Claro, y eligen también el Poder Electoral, que es la Junta Electoral, que es también determinado. O sea, que realmente aquí el tema político, la partitocracia, está completamente enquistado en absolutamente todos los poderes. Por eso todo colonizado, efectivamente. Colonizado. Entonces el sistema español es el que falla. El político está Exactamente, mal. El sistema estatal, como digo, el tema electoral, por ejemplo, no puede el Ministerio del Interior gestionar los votos de los españoles. Hay un conflicto ahí de lealtades muy claro. El gobierno no puede estar gestionando los votos de los ciudadanos. Es el único país del mundo que ocurre esto. Estoy cansado de decirlo. En ningún país el gobierno gestiona los votos de los españoles, no, de los ciudadanos. Hay un poder electoral completamente apartado del poder político. Y esto los españoles tienen que saber que este sistema no es el que funciona en los demás países. Los demás países tienen sistemas mucho más garantistas. Como digo, el tema de Ecuador, por ejemplo, el poder electoral, que es un poder electoral, lo eligen el Consejo Ciudadano y el poder de transparencia, porque tienen que ser perfectamente autónomos y fuera de toda duda, ¿no? Pues vamos a continuar. Atención, esta noticia. Dice, la UCO encuentra el email. Atención, el email clave que arrincona al hermanísimo de Sánchez en una de las cuentas que no borraron. Sí. Cuéntanos. Bueno, este es el caso de la directora del conservatorio, que protestaba a través de varias cadenas de email y luego ella misma denunció ante el juzgado que le borraron los emails de la Diputación de Badajoz. De repente, todos los emails corporativos que ella había recibido y había enviado en esa cadena de email, pues de la noche a la mañana borraron. Ella denunció, pero resulta que algunos de estas autoridades utilizaban sus cuentas particulares. Le hace Gmail, Hotmail, el que sea, ¿no? Y eso evidentemente no lo podían borrar de la Diputación de Badajoz. Pues ahí, en ese email, esta señora, la directora del conservatorio, específicamente lo que hace es protestar y lo que hace es hacer una lista de realmente puestos que sí hacen falta para el conservatorio y en el que no estaba el del hermanísimo, que precisamente a través de esta cadena de email podemos saber que se le llamaba el hermanísimo. Así que esta es una prueba contundente, sobre todo para probar que realmente ese puesto para el hermanísimo no estaba en absoluto, no era necesario, ¿no? Pues amigo, mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, crecen los problemas para David Sánchez. La juez cita a una aspirante que asegura que le dijeron que la plaza era suya. Señor Venegas, es que esto lo vamos a repetir, lo repetimos, pero es que blanco y en botella. Es que es así, es decir, la plaza era suya, ¿no? Pues ya está. Es lo mismo, el rescate de Europa ya estaba hecho. No hace falta procedimientos, da igual, esto es pero es que dicen, hemos dicho 1000 veces Sánchez va a caer. Yo soy el primero que he dicho, Sánchez tiene que caer ya, Sánchez va a caer ya. Pero claro, si estuviéramos en una democracia normal, con contrapoderes, Sánchez habría caído. Pero es que enfrente no tiene nada. Solo unos jueces valientes, unos pocos guardias civiles, pero no hay, digamos, una fuerza política activa que le remate. De hecho, cuando un modelo político está bien diseñado, claramente diseñado, no es ambiguo, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. No hay más, no. Se podrá negociar que si hará la transferencia de no sé qué. No. Esto es así y esto no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que los propios políticos de esos modelos tienen incentivos para no tener que llegar a situaciones límite. Entonces, dimiten motu propio cuando le van a pillar en algo. Entonces, dimiten. Aquí no dimite nadie. Es un indicador de un nivel de una enfermedad gravísima, el hecho de que aquí no dimita nadie ni por la cosa más escandalosa imaginable. Es que estamos hablando de una cantidad de noticias de corrupción, de indicios, de pruebas, de no sé qué, y no dimite nadie.
Eso es un indicador de que el modelo no tiene capacidad de disuasión alguna. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo y qué llevan haciendo mucho tiempo los políticos en España? Los políticos corruptos. Pues confiando precisamente, pues eso, en que se judicialicen las cosas. Porque como la justicia, desgraciadamente, es además lentísima, y además la pueden poner palos en las ruedas, y cuando investiga, como bien has explicado, la UCO, pues le meten presión, es decir, que se judicialice, total, para cuando salga la sentencia, igual, vete a saber quién está allá. Entonces, claro, pero eso no es garantía. Eso es un último recurso en los tribunales, los jueces, un último recurso. Entonces tiene que haber un modelo político distinto, de entrada un modelo político distinto en el que los propios partidos, pues los militantes de los partidos puedan exigir, no sé, en fin, unas elecciones internas un poquito mejores de la mediocridad que hay. Pues amigos, vamos a, ya saben ustedes, venimos de Semana Santa, hemos tomado alguna torrija ya más, yo os lo confieso. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues estoy haciendo ahora mi detox, y para ello, ¿qué estoy tomando? Pues el Pack Express. Ahora en 48 horas, esos 2 kilitos que he cogido esta Semana Santa, me los quito. ¿Por qué? Porque había me había hecho el Pack Express antes de la Semana Santa, había bajado 2 kilitos, y ahora los 2 kilitos que he cogido, pues me lo voy a quitar con el Pack Express. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Y nos vamos a publicidad, amigos, pero no se vayan, porque vamos a hablar de la humillación de cuerpo en Estados Unidos, de cómo Donald Trump está forzando a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés, y sobre todo, amigos, de cómo continúa la lucha entre Estados Unidos y China. Donald Trump quiere quedarse con las tierras del Congo, y los chinos dicen que naranja de la China. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie se lo va a contar. Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles, montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardo 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural.
Y amigos, vamos a continuar aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y vamos a darles a todos ustedes pues una recomendación. ¿Dónde comer? ¿Dónde comer? El mejor sitio de los mejores sitios de Madrid. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Escona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Y vamos a continuar con lo que está pasando en el mundo, amigos, que no es poco, porque, atención, Maduro ha cumplido ya 100 días usurpando el poder en Venezuela y, atención, que profundiza la crisis económica y evita chocar contra Trump. No sé si tenemos ya a nuestra querida amigo Petit al otro lado, no la tenemos todavía. Señor Venegas, lógicamente, 100 días de la usurpación y se permite el lujo decir que ha habido pucherazo en Ecuador. Es que así es el comunismo. Así son los dictadores en general. Cuanto más gorda sea la mentira, mejor. Por ejemplo, ¿no? El otro día el Lavrov, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores ruso, pues, diciendo que Europa era nazi, que Europa había vuelto al nazismo. Entonces, pues, son cosas como diciendo, cuanto más gordo, mejor. Es decir, cuando los dictadores dicen cosas, las dicen las mentiras más gruesas que pueda haber. O sea, ¿cómo se atreve este...? Sí, es un órdago, lo dice usted muy bien, porque es el único que lo dice, porque he visto varios titulares escritos como los 100 días, como 100 días un poco así discutibles, ¿no? Como días de un gobierno conflictivo, ¿no? No, el usurpador, un gobierno usurpado, es decir, es un gobierno que no es legítimo, ¿no? Este hombre está ahí sin tener que estar, porque se ha puesto él, punto, por la fuerza, y se acabó. Y bueno, decir que los demás ahí dan pucherazos, pues claro, es como, no sé, es como decir a Putin, decir que los demás invaden, ¿no? Pues yo qué sé, es decir, como... Le dijo la sartén al cazo, no me tiznes. Claro, no me tiznes. Está usted vacilando, ¿no? Y no me tiznes, atención, porque en Ecuador, el señor Noboa ha ganado con 1 millón de votos de diferencia, pero sin embargo están los narcos, el Grupo de Puebla, el Cártel de Puebla, etcétera, y diciendo que ha habido pucherazo. Miren lo que dice la noticia. Ecuador denunció que las actas electorales no utilizadas en Venezuela fueron secuestradas por oficiales del régimen de Nicolás Maduro. Señor Araujo, cuéntenos. Bueno, es que de los más de 280.000 personas que se dedicaron a vigilar el tema de la Junta Receptora de Votos, casi 3.000 estaban fuera de Ecuador y en Venezuela también, porque se votó muchísimo en España, sí. En Venezuela también y demás. Y claro, eso depende ya, como decía antes, de la autoridad local. Es decir, los ciudadanos que puedan estar así, ahí dependen de la autoridad aquí local. Los que votaron aquí se grabaron vídeos en directo de cómo eso, o sea, y había una... Yo estuve, había un orden, solo hubo un problema con algunos interventores correístas que estaban pagando $20 para votar a la líder comunista, pero se solucionó rápido. Había un orden y un control, que era un ejemplo, ya quisiéramos, ¿no? Y además los resultados aquí fueron brutales, o sea, Noboa ganó casi todas las mesas menos 2. Sí. Bueno, hablamos, a mi entender, sinceramente, de estas elecciones de Ecuador, esta segunda vuelta, para mí, son el sistema electoral más garantista que hay ahora mismo del mundo. Pues vamos a poner un vídeo de que precisamente ha hecho nuestro querido Gabriel Araujo, precisamente un vídeo que muestra que todas las actas de las elecciones de Ecuador han sido publicadas y su autenticidad se garantiza por medio de múltiples verificaciones paralelas de código de barras, código QR, identificación criptográfica, hash y cadena de bloques blockchain. Vamos a ver el vídeo. En este vídeo, señor Araujo, coméntenos cómo funciona este vídeo. Bueno, esto es la web. Al siguiente día, las elecciones, el lunes 14 de abril, ya estaban publicadas el 100% de las actas. Al siguiente día, podemos ver perfectamente en esta web electoral que se puede ver la lista de actas certificadas por blockchain. Ahí viene la cadena de validación, tanto el formato como de la cadena binaria, el estado de verificación y la verificación a través
del sistema Polygon, que luego veré y explicaremos, y ahí vemos el acta de escrutinio original, con su código de barra, con su QR. Si ustedes ahora ponen una pausa y escanean ese QR, le va a llegar a esta acta de escrutinio, firmada por presidente, por secretario y por los dos vocales, y además por los apoderados del partido en esta mesa específica. A la izquierda podemos ver la información de esa transacción, la identificación del documento, la cadena, la llave pública, el hash, y ahí descargarlo. Ahí vemos otro ejemplo con otra acta para decir, no, es que eso solamente en esa mesa. No, señores, en todas las mesas, en todas las circunscripciones, las actas electorales de Ecuador podrían tener el mismo proceso. Se valida a través de la cadena de blockchain. Se ven todas. Y las actas también tienen una serie de códigos gráficos similar a los billetes, para que no se puedan falsificar. Y lo más importante, y por eso esto es muy importante que lo sepan los españoles, cómo son los sistemas electorales de otros países. En Ecuador, en la mesa electoral, cuando el votante va a votar, primero se identifica con su DNI, firma y pone su huella digital en esa lista. Y aparte, con esa papeleta única que ya tiene el QR, deposita su voto en la urna. Paralelamente, hay dos funcionarios, dos vocales que contabilizan firmas y huellas para que dé un total, y paralelamente los otros dos funcionarios lo que hacen es realmente el escrutinio, y luego lo que se hace es contraponer un dato con otro. Si hay tantos votos blancos, nulos de los partidos, tiene que ser con la misma cantidad de firmas y de huellas. Esto es mucho más garantista que como se hace en España, que se tacha y a lo mejor te pone Pepe y te está votando un Mohamed, ¿no? Pues amigos, un ejemplo a seguir. Vamos a continuar porque, atención, el gobierno de Maduro rechaza la llegada del buque petrolero a la zona de disputa de Guyana. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Meibor, ¿qué está pasando precisamente en Guyana entre Maduro, Trump y la llegada de barcos que hace que la situación cada día sea más delicada y que pueda estallar el conflicto en cualquier momento? Mira, el buque que fue denunciado por el régimen de Nicolás Maduro, aparentemente, según el régimen, había atravesado las aguas que están en reclamación en estos momentos en el Esequibo, pero de acuerdo a Guyana era una falsa narrativa del régimen para escalar en todo lo que se ha concebido como un intento de explorar la posibilidad de llegar a un conflicto de mayor nivel, esto a pesar de que el mismo Nicolás Maduro ha dicho que no quiere entrar en guerra y que el secretario de Estado de los Estados Unidos ha señalado desde suelo guyanés que si el régimen se le ocurre atacar o a Guyana o a las aguas que están en estos momentos todavía en una corte esperando que se decida de qué país va a ser, ellos van a responder. Cuando dijo ellos, dijo Estados Unidos va a responder y no va a temblar el pulso. Con esto, pues lo que te puedo decir es que el conflicto está perenne. Hay unas elecciones en el mes de mayo, y cuando te digo elecciones te digo al estilo venezolano, es decir, con fraude electoral, que van a dar como ganador a una persona que está formada muy bien porque era jefe del SODE en el área oriental del país para ser gobernador de la Guyana Esequiba, un estado que se creó a raíz de un referéndum consultivo que se dio y que ha generado también un rechazo por parte no solamente de Guyana, sino también de los Estados Unidos y del Reino Unido. ¿Qué va a pasar en mayo cuando este hombre vaya a tomar posesión? No lo sabemos porque allí no hay edificaciones, no hay ningún tipo de construcción. Sin embargo, el régimen entregó cédulas venezolanas a esa parte de la población y está ofreciendo algún tipo de incentivo para participar en unas elecciones que a todas luces, de acuerdo al derecho internacional, serían ilegales si se toma en cuenta que el territorio que se va a gobernar está en una corte y eso no ha salido y por ende pues no se sabe a qué país se le va a adjudicar. Por ahora lo tiene administrativamente Guyana, pero no es territorio de Guyana tal cual como lo ha establecido la corte. Quiero comentarte también esta noticia que habla, nos vamos de Venezuela, nos vamos a Estados Unidos, dice que Estados Unidos busca arrebatar a China las ricas minas del Congo.
¿Qué información nos puedes dar de esto, Maybor? Mira, Estados Unidos está buscando no arrebatar, está proponiendo negocios importantes y se le han acercado varios países, porque hay que recordar que China tiene, por ejemplo, la mayoría de las tierras raras. Los Estados Unidos lo que está haciendo es buscando otros países que la tengan para ofrecer negocios que sean excelentes para el país que las tiene y para los Estados Unidos, así como ocurrió con Ucrania, que se firmó un acuerdo para el manejo y la explotación en conjunto de tierras raras y de otros elementos. Esto es lo que está planteado hasta el momento. China tiene un avance en todo lo que es la parte narrativa de la guerra. Ha dicho, por ejemplo, que tiene que entender Estados Unidos que ellos no están jugando, pero los Estados Unidos hoy precisamente dijeron que no va a haber un cambio sustancial en el marco de lo que son los aranceles y que China va a tener que tomar decisiones importantes, claro está, dentro del marco de lo que está ocurriendo aquí también en los Estados Unidos, Jesús, si es que el Partido Demócrata, una parte de ellos, parece que trabaja más para China que para los mismos estadounidenses. Y esto hay que tomarlo en cuenta porque es una guerra interna dentro de los Estados Unidos que está ayudando a China y no al mismo estadounidense. Maybor, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y recibe un gran abrazo. Igualmente para ti, un saludo enorme desde acá, desde Nueva York. Y vamos a continuar, amigos, porque mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, Trump redobla la presión sobre Harvard y dice, ni en secciones fiscales ni alumnos extranjeros. Señor Venegas, cuéntenos, ¿qué opina usted de esto? Sobre todo después de ver que en estas universidades, como Harvard, otras muy importantes, se han hecho revoluciones a favor de Hamás. Revoluciones financiadas por las propias universidades, defendiendo el terrorismo de Hamás y unas campañas antisemitas sin precedentes. O sea, estas universidades que eran el ejemplo a seguir se han convertido en la porquería ideológica del mundo. Bueno, pero también es verdad que son universidades que hoy decidan lo que yo lo que haría es no mandar a mi hijo a estudiar a Harvard, porque ha perdido el prestigio que tenía y por lo tanto ya no me supone una garantía en su currículum. Es decir, yo lo que creo, aquí en Europa, por ejemplo, sí, por ejemplo, entra la policía ahora en Alemania están entrando para detener a las personas que hacen proselitismo de Hamás y demás, ¿no?, en las universidades. Pero eso en Estados Unidos no es así. Nunca ha sido así, ni creo que con Trump vaya a cambiar tampoco, ¿eh? Entonces, lo que puede hacer Donald Trump para presionar a Harvard, bueno, pues es una entidad privada. Los que pongan el dinero allí, los donantes, que son la parte fundamental, ya verán lo que hacen. Pero yo creo que están echadas a perder. Es decir, son universidades que están echadas a perder. Lo que está habiendo es un movimiento hacia otro tipo de universidades también. Hay otro tipo de universidades que tienen unos principios, digamos, más asentados, más como conocemos nosotros. Más sentido común. Sí, más sentido común, pues que ahora mismo están recibiendo más donaciones, están pudiendo contratar a mejor profesorado, teniendo un estatus superior, y con el tiempo me imagino que lo que fue o Harvard la renuevan de abajo arriba, por sí mismos, sin que Donald Trump les tenga que decir nada, o vendrán otras que les quitarán a los alumnos, claro. Pues señor Gustavo de Aristigui, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, cuéntenos qué está pasando con determinadas universidades que de alguna forma hicieron esa promoción de la rebelión contra, sobre todo, una rebelión contra Israel y que de alguna forma hacían apología de grupos terroristas como Hamás. Donald Trump, de alguna forma, se ha metido con ella, quitándole financiación y metiendo presión. ¿En qué estado está ahora mismo la Universidad de Harvard? Hay varias cuestiones que hay que separar, me parece. En primer lugar, la tendencia hacia la izquierda, que las universidades más prestigiosas de Estados Unidos han estado, yo diría, sufriendo, porque en efecto es una catástrofe desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del equilibrio y de la neutralidad académica, y que empezó en la costa oeste, empezó sobre todo con Berkeley, empezó con UCLA, y que fue extendiéndose al resto de las universidades
que se llaman como Ivy League, las 7 grandes. No todas son las primeras del mundo. Por ejemplo, Brown University es una Ivy League y, sin embargo, no es una de las 20 primeras del planeta. Es verdad que, en efecto, Harvard es una universidad muy importante, muy prestigiosa. Es la primera de Estados Unidos, no la primera de América del Norte. No olvidemos que las primeras universidades del continente americano en general y de América del Norte en particular son españolas, no son americanas. Las primeras universidades del continente son un siglo anteriores y son españolas. Españolas, además, universidades en las que no se discriminaba en razón de sexo, religión o etnia. Tenían acceso las mujeres, tenían acceso los indígenas, cosa que no ocurre en Estados Unidos. Segunda cuestión, y esto es importante subrayarlo. Estas universidades que se presentan al mundo como mal llamadas progresistas, es decir, universidades que tenían un sesgo ideológico muy claro, muy ricas, por cierto, estamos hablando de una universidad como Harvard que tiene un endowment, es decir, una donación de base que ha llegado a ser, pues me parece que no andará lejos de los 30.000 millones de dólares. La Universidad de Harvard, que ha tomado partido en muchas cuestiones políticas, pero como lo ha hecho yo creo que más todavía, y como se ha plegado a las presiones del gobierno federal, no se habla mucho de ella, es el caso de Columbia, pero Columbia es, en mi opinión, la más poco objetiva y la menos neutral de todas las universidades de élite de Estados Unidos. Quizá de las más neutrales, sin serlo del todo, serían UPenn, la Universidad de Pensilvania, que es una universidad muy importante. Por cierto, es el alma mater de Trump. La Escuela de Negocios de Wharton está en UPenn, o la Universidad de Yale. Pero volviendo a lo que yo decía, me gustaría recalcar que la Universidad de Boston, Boston University, BU, fue creada, me parece que fue, si no me falla la memoria, en 1839, por la Iglesia Metodista, porque los evangélicos y los protestantes no aceptaban nadie que no fuese evangélico o protestante como alumno o profesor de Harvard, hasta 1839, es decir, históricamente es hasta anteayer. Y tampoco se aceptaban a los católicos. De hecho, los metodistas, que eran los creadores de la Universidad de Boston, sí aceptaban a los católicos, y esto fue una de las razones por las que Boston University, que era una universidad muy modesta y que acabó teniendo unas donaciones muy importantes, por ejemplo, la de Rafik Hariri, casi nadie lo sabe, Rafik Hariri, que fue primer ministro del Líbano y que fue asesinado por Hezbollah, justamente por mandato de Irán. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía. Le legó una cantidad muy importante de dinero hasta el punto que la escuela de negocios, la escuela tanto de negocios undergrad como la MBA de Boston University llevan el nombre de Rafik Hariri. Aquí hay una cuestión que en mi opinión es muy importante de subrayar. Hay una especie de divorcio entre la sociedad americana media y las universidades estadounidenses, sin dejar de reconocer que algunas de ellas son las más importantes del mundo, a pesar de lo que estamos viendo, a pesar del sectarismo político, a pesar del sectarismo totalmente discriminatorio en contra de ciertas tendencias, el wokismo absolutamente impenitente y riguroso que se ha llevado a cabo en muchísimas de ellas. Yo creo que el péndulo está empezando a volver. Creo sinceramente que esta va a ser una batalla absurda que está luchando Harvard. Harvard es una universidad de una importancia que trasciende con mucho los disparates de algunos de sus alumnos, de algunos de sus profesores y de algunos de sus dirigentes, decanos, presidentes o prevost, como se dice, que es la principal autoridad académica en Estados Unidos. Están separadas las autoridades general, el presidente de la universidad, con la académica, y en mi opinión todo esto va a acabar haciendo que las universidades más prestigiosas de Estados Unidos
tengan que volver a una cierta neutralidad, que es lo que tiene que ser la norma general de cualquier institución académica. No se puede estar inclinado hacia un lado o hacia otro, no se puede atacar constantemente a unas ideas y, desde luego, permitir manifestaciones en contra de Estados Unidos, en contra de Israel, a favor de Hamas, a favor de Hezbollah, a favor del pacto o del acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos. Recuerdo que hasta hace muy poco tiempo, y esto no se dice, y esto no está en los medios en este momento, pero conviene que la opinión pública española lo sepa, la Universidad de Columbia tenía un chat de cientos de supuestos académicos que estaban machacando al mundo entero, machacando a periodistas, funcionarios, opinadores, analistas, diplomáticos, políticos del mundo entero, porque no aceptaban el JCPOA, el famoso acuerdo impulsado por Obama entre los Estados Unidos e Irán, que es posible que Irán llegue en este momento a refinar o a purificar plutonio hasta niveles del 70%, quedándole muy poco para llegar al 90%, que es lo que se requiere para producir armamento nuclear. Esta es la realidad. Y yo espero que, en efecto, en fin, las restricciones que está imponiendo el Gobierno federal en relación con la potencia económica que tiene una universidad como Harvard. Estaba diciendo que no anda lejos de los 30.000 millones de dólares. Hablo de memoria, no estoy mirando Internet en este momento, pero no está lejos. Los fondos federales que les han sido recortados son unos fondos de 2.000 millones de dólares. Y además se les va a restringir o se va a filtrar a los alumnos internacionales que tengan acceso a esas universidades, porque en efecto lo que no tiene ningún sentido es que un señor se cuelgue de un edificio o de la Estatua de la Libertad o de donde sea, reivindicando las posiciones de un grupo terrorista como Hamas. No estamos aquí tampoco alabando las políticas del gobierno de turno de Israel, que es el del primer ministro Netanyahu. Estamos defendiendo el derecho a existir del Estado de Israel en fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, a pesar de las torpezas de su actual gobierno. Pues queda muy claro, don Gustavo, y es evidente que, lógicamente, el sentido común tiene que volver a las universidades americanas. Don Gustavo, como siempre, un placer. No olvidemos lo que dije. Boston University, es decir, la adversaria o la competidora de Harvard, nació porque Harvard no permitía a ningún otro tipo de protestante o no protestante o cristiano diferente, entre otros a los católicos, ingresar en Harvard. Por lo tanto, que no den lecciones a nadie. Pues muchísimas gracias, don Gustavo, y lógicamente no lo olvidaremos. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Fuerte abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos con otro tema, porque atención, cómo Trump ha humillado directamente a Sánchez. Dice la noticia: Washington humilla a Cuerpo y cancela el megacontrato de Renfe y emite una nota llena de reproches. Bueno, es que, claro, cuando se siembra lo que siembra Sánchez, luego pasa estas cosas, ¿no? Bueno, es que era en realidad un megacontrato que tenía Renfe, creo que era en Texas, pero para llevarse a cabo, lo que se había conseguido con el anterior gobierno era una financiación pública muy importante, de unos 40.000 millones de dólares. Sí. Porque ahora esto nos ha costado el viaje de Sánchez a China. Pues es evidente que ya no hace falta ni que viajar ahora a China. Yo creo que el hecho de tener la posición de España con este gobierno ya era suficiente desacreditación como para que estas consecuencias tuvieran lugar. ¿Qué ha ocurrido? Pues directamente lo primero que ha hecho este gobierno de Trump, la administración de Trump, ha sido revisar las cuentas, ver que había una aportación extraordinaria para un proyecto tal, que el beneficiario era una empresa española y ha dicho, pues fuera.
fuera y se acabó. Y otra cosa, que el ministro Cuerpo fue allí a pasear, porque se reunió con el secretario no hizo nada. de ahí y no hizo nada. Dijo, se vino con bueno, sí, Trump está abierto a bajarlo de los aranceles, pues para eso te vas a Estados Unidos. O sea, es una cosa que es descarado. Pero ya estamos viviendo las consecuencias de tener un presidente como Sánchez, lo acaba de decir él. O sea, se pierde un megacontrato de una empresa pública como Renfe en los Estados Unidos. Pero es que, claro, es que con este impresentable, ¿dónde vamos? Claro, es que ¿para qué viaja este impresentable que además, bueno, es muy lerdo? Se le ha visto explicando las cosas que no sabe ni hablar ni explicar estas cosas, ¿no? Que ha hecho el absoluto ridículo en Estados Unidos. Cuerpo, ha hecho ¿no? a pasear, ha ido a pasear, bueno, básicamente una portada ha ido a ahora pasear. como si fuera una especie de genio, está una portada que sale corriendo, ¿no? Una publicación, ABC o alguno de estos, o el diario El Mundo. Sí, claro. Es decir, es una cosa que, bueno, pues, es decir, que mucha foto y mucha pose y tal, y aquí los garbanzos, acabamos de perder un contrato, según usted, de 40.000 millones. Una aportación, claro. sí, porque era una red de unas dimensiones bastante considerables, Con a largo plazo, AVE. y era mucho dinero. Pues amigos, es que cuando uno con niños se acuesta, meao se levanta. Y eso es lo que nos pasa teniendo como presidente de gobierno a Pedro Sánchez. Pero miren, hay una buena noticia. Dice, el director del foro de Davos dimite con efecto inmediato en pleno cambio del orden mundial. Atención, se nota ya la política de Trump. Que el señor Schwarz se vaya al carret. Es buena noticia. Bueno, además todo ocurre cuando no hay pasta. Aquí de repente han cortado aquí, Trump ha cortado los fondos USAID, de repente se va a descolgar. Al Fondo Monetario fuera también ha quitado el dinero. En efecto, claro. Así que esto evidentemente lo que demuestra es que es todo por la pasta y bueno, decae el foro de Davos, pero aumenta el foro de Bravos, que es esto. Sí. Muy rápido. Porque vivimos un momento muy interesante porque hay un cambio. Y yo creo que hay un cambio en general. Trump es una pieza más. Yo confío en que es un cambio de fondo que va más allá de Donald Trump. Es decir, hemos llegado a un punto en Occidente en el que nos hemos dado cuenta de que estábamos derrapando mucho y con Trump o sin Trump tiene que haber un cambio. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes para que no cambien, para que permanezcan siempre jóvenes. Colacel Anti-Os. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Os de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropolastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Anti-Os produce los mismos efectos que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Anti-Os, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en Parafarmacia Mundo Natural. Y se nos acabó el tiempo, amigos. Ha sido un programa, se ha pasado rapidísimo, señora Araujo. Ya se acabó, 2 horas de programa, más de 2 horas de programa. Así es este foro de Bravos, como digo, pasa muy rápido y bueno, muchísimas gracias y buenas noches para todos. Muchísimas gracias, señor Araujo, muchísimas gracias, señor Un placer, el tiempo está muy interesante, Está muy interesante y mañana vendremos con más noticias, amigos. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria y que bendiga a nuestros hermanos valencianos ahora más que nunca. Y recuerden que para que el mal triunfe solo hace falta una cosa, que los hombres buenos no hagan nada. Hasta mañana, amigos.